Doncs sí, obrim el temps de l'entrevista de l'Espai Públic a la part final del programa. Avui ens acompanya Santiago García. Santiago García, durant molts anys va ser responsable de relacions humanes, de recursos humans, d'un grup industrial multinacional a nivell europeu, fins que l'any 2007 va decidir deixar aquesta corporació i dedicar-se a la consultoria en temes de recursos humans i d'ocupació. L'any 2013, Santiago García, al costat de Jordi Serrano, publicava un llibre, El ocaso del empleo, cómo sobrevivir en el futuro del trabajo, l'any 2013, i 4 anys més tard era l'impulsor i fundador de l'organització Future for Work Institute, un col·lectiu que aplega professionals de diferents àmbits, investigació, anàlisi de dades, reflexió, que s'agrupen per elaborar pensament i reflexió útil a l'entorn del futur de les organitzacions i el capital humà de les mateixes, el futur del treball i la gestió de les persones. Senyor Santiago García, gràcies per ser amb nosaltres, benvingut. Un placer. Dos conceptes, persones i organitzacions, que van estretament vinculats, que no es poden entendre l'un sense l'altre, tot i que de vegades sovint la realitat ens evidencia que són molt distants i que són molt conflictius. Sí, son distantes, ¿no? Y yo creo que en unas organizaciones más que en otras. El desafío precisamente, y el desafío que nosotros queremos ayudar, es a conciliar ambas ideas, a crear organizaciones donde las personas trabajen y ese trabajo pues ayude a las personas a realizarse no solo profesionalmente, sino también humanamente. A vegades pensa que això és pràcticament impossible, no? Que és com una mena de mantra que es va repetint, però que ara la veritat, quan un entra en una gran organització, troba que això es difumina molt. Claro, el riesgo es el riesgo a anonimizar a las personas, ¿no? Sobre todo dentro de las grandes organizaciones, que las personas acaben siendo un número, solamente un número, cuando realmente las personas tienen mucho que aportar a las organizaciones, y especialmente un entorno tan turbulento como el que estamos hoy en dia. Al llarg del programa d'avui, senyor García, hem vist i escoltat amb molta intensitat, amb molta força, conceptes com precarietat, temporalitat, i en alguns exemples, com els del reportatge, hem vist situacions que, dissimulades en conceptes com la nova economia, les noves plataformes, acaben fent retrocedir molts i molts anys aquests drets assolits en el món del treball i que han costat tant suor y esforç a tantas generaciones. No, eso es una realidad. Una de las tendencias que estamos observando muy de cerca y con cierta preocupación es que toda esta revolución digital a la que estamos asistiendo lo que puede acabar provocando es que algunas brechas que ya estamos viendo, algunas brechas sociales y brechas económicas, pues en vez de cerrarse, que era la tendencia que traíamos de años atrás, pues acaben abriéndose todavía más. Aquestes diferències que es van obrint poden realment, com dèiem abans, generar noves tensions socials. Pues sí, claro, pensemos que la precariedad lo que está provocando ya, por ejemplo, es que muchos jóvenes pues tengan dificultades para acceder a una vivienda, para poder pedir un préstamo a un banco, que retrasen las decisiones de paternidad, y todo esto tiene un impacto en la sociedad, sin duda, ¿no? De quina manera es poden canalitzar tots aquests neguits? Com es poden expressar d'una manera més o menys positiva de cara al futur? Bueno, yo creo que ahí la responsabilidad primera es de los empleadores, ¿no? Yo creo que los empleadores tienen que darse cuenta del impacto que tiene en la sociedad en general las condiciones laborales de las que disfrutan sus trabajadores. Pero evidentemente también se puede actuar sobre esto actuando sobre el sistema, ¿no? Actuando sobre el marco normativo al que está sujeto todo este tipo de relaciones. Diríem que el que està passant ara és una certa perversió del sistema capitalista? Bueno, digamos que la tecnología en general tiende a ir más rápido que las normas, ¿no? Tiende a ir más rápido que la sociedad. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Estamos en plena revolución digital, las nuevas tecnologías están permitiendo nuevos modelos de organización que antes eran imposibles, y a falta de una norma que regule estos nuevos modelos, pues evidentemente el empresario lo que busca es el beneficio económico. Aquestes idees d'igualtat d'oportunitat, de drets, aquesta regulació normativa del que és aquesta revolució digital que estem vivint, és lògic que formi part d'uns objectius ambiciosos com és els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030. Són assolibles en aquest termini, en aquest paràmetre de temps, aquests reptes que ara mateix té el món de l'ocupació i el món del treball?
Claro, veremos qué pasa, ¿no? Si algo estamos viendo hoy en día es lo difícil que es hacer predicciones, ¿no? Y qué va a pasar en el año 2030, pues quién sabe qué es lo que va a pasar en 2030. Es verdad que nos pasan cosas, como por ejemplo el COVID, que a veces lo que hacen es desviarnos de esos objetivos. Pensemos que el año pasado era el Año Internacional del Trabajo Infantil, por ejemplo, y el trabajo infantil, en vez de reducirse, el año pasado pues aumentó. El primero que aumentó, en parte como consecuencia de la crisis COVID. Veremos qué impacto tienen pues nuevas crisis, como por ejemplo la invasión de Ucrania. Es difícil de anticipar. Lo que es verdad es que no lo conseguiremos si no nos ponemos todos los actores implicados a trabajar juntos en busca de esos objetivos. D'aquí uns instants li preguntaré pel tema Covid, perquè algunes coses que han passat durant aquest temps de pandèmia vostès pensen que seria bo que no retrocedissin, però abans m'agradaria fer un matís. El que estem parlant té, des de la perspectiva del futur, una dimensió també planetària de blocs, no? Sí. No és el mateix parlar d'aquest futur del treball en el món occidental, als països avançats tecnològicament, que a països del tercer món, que el que estan subministrant és una gran quantitat de mà d'obra barata que facilita aquest desenvolupament econòmic dels països més desenvolupats. Totalmente. Yo ante este reto, que yo creo que es un reto importantísimo y al que no le prestamos suficiente atención, yo lo que pediría sería una reflexión, ¿no? Y la reflexión es que pensemos en el año 2030 quién va a formar la mayoría de la fuerza laboral del mundo desarrollado, del mundo occidental. Probablemente serán personas nacidas en esos países en desarrollo, con lo cual, si hoy no cuidamos las condiciones en las que trabajan y las condiciones en las que se educan esas personas que compondrán en el futuro la fuerza laboral del mundo, pues podemos tener un problema. Hi haurà feina per tanta gent? Yo creo que sí, yo creo que va a haber trabajos. Además, esto ya nos lo han demostrado pues, revoluciones económicas que hemos vivido anteriormente a lo largo de la historia. Lo que es cierto es que el trabajo se transformará y probablemente el trabajo que haremos muchos en el futuro pues poco tendrá que ver con el tipo de trabajos que hacemos actualmente. Entrem ara en aquesta transformació, però abans passem per la Covid. Sí. Els efectes de la Covid han fet que algunes coses hagin canviat. Per exemple, aquesta gran idea que s'ha extès durant la Covid del teletreball. No? Sí, sí. I vostès recomanen, o pensen, o des de l'observació del seu institut, que hi ha coses que han passat durant aquest període que haurien de quedar-se i no tornar enrere. Claro, yo creo que el teletrabajo o la experiencia de teletrabajo lo que debería de llevar a los empleadores y también a los trabajadores a reflexionar un poco sobre las reglas del juego del trabajo, de las que hablábamos un poco al principio. Yo creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta de que los entornos de teletrabajo pueden funcionar muy bien si los entendemos como entornos de flexibilidad y entornos donde las relaciones de empleo, las relaciones de trabajo están presididas por unas grandes dosis de confianza. Pero cuando esto no es así, normalmente pues esto no funciona. Y de ahí que veamos tantas empresas como empiezan a obligar prácticamente a sus trabajadores a volver a las oficinas. Muchas veces es una falta de confianza. Per tant, entrem en un món laboral, en un mercat laboral, en un món d'organitzacions laborals on la flexibilitat, on la capacitat d'adaptació serà fundamental. Sí, y será fundamental para las dos partes. Será fundamental para los trabajadores, evidentemente, porque van a ver cómo cambian los modelos de organización de las empresas, la tecnología que tienen que utilizar en sus trabajos, el tipo de personas con las que se tienen que relacionar, pero también va a cambiar para los empleadores, que se van a dar cuenta de que también tienen que adaptarse mucho a personas que esperan cosas diferentes de sus trabajos y de sus carreras profesionales. La intel·ligència artificial és una amenaça molt clara pel futur del treball? Bueno, podemos verla como una amenaza desde la perspectiva de que la inteligencia artificial pues permite automatizar tareas que hasta hace poco no eran automatizables, y en ese sentido puede haber puestos de trabajo concretos de personas que puedan estar amenazados por este tipo de tecnología, pero también la podemos ver como una ayuda para muchos otros profesionales, que gracias a los algoritmos, gracias a la inteligencia artificial, pues van a poder tomar mejores decisiones, van a poder hacer mejor su trabajo, porque esa inteligencia artificial les permite explotar
una cantidad de datos mucho mayor de la que ellos pueden explotar con sus recursos humanos y pues entender mejor pues, lo que está passant i eso, pues, tomar decisions mejor informades. Hem vist amb algun dels exemples que hem anat passant per aquest programa com els algoritmes no només marquen la teva activitat professional, sinó també la teva qualitat, no?, com a treballador. Claro, los algoritmos y los clientes, ¿no?, los usuarios. O sea, al final los algoritmos en cierto sentido son unos jefes despiadados, son unos jefes que no tienen emociones, con lo cual en lo único que se basan es en los datos fríos. Y a veces cuando estamos evaluando, ¿no?, a los trabajadores, cuando un algoritmo evalúa a los trabajadores en base únicamente a datos fríos, corre el riesgo de dejar de lado temas quizá más cualitativos, pero que son igualmente importantes a la hora de valorar, ¿no?, en qué medida un trabajador es un buen trabajador o no lo és. En alguns àmbits, sobretot l'industrial, la robòtica ja forma part de la realitat de moltes empreses, però hi ha molts altres sectors on la robòtica generarà també una revolució en les formes de treball i en els sistemes de treball. Claro, totalmente. Ahora lo estamos viendo, por ejemplo, en las posiciones administrativas, donde ya pequeños robots de software pues, están haciendo tareas que antes hacían pues, usuarios humanos. Lo estamos viendo, y ahora estoy viendo aquí un gráfico muy interesante en el ámbito de la agricultura, ¿no?, donde llegan robots granjeros, ¿no?, pues, que ayudan a cuidar los cultivos dentro de los invernaderos. Y ahora pues, nos enfrentamos, yo diría, probablemente en un horizonte de muy pocos años, a la gran revolución que va a suponer la llegada de los vehículos autónomos, que al fin y al cabo no dejan de ser también robots. Estem davant, doncs, de les portes d'una nova revolució, no? Revolució industrial, la revolució de la societat de la informació, la revolució digital. Aquesta propera revolució, quin nom tindrà, senyor? Pues no lo sé, ya alguien se ocupará de bautizarla, pero desde luego es que estamos metidos pues, en una revolución continua. Yo creo que no es más que una extensión, ¿no?, de la revolución digital en la que ya llevamos metidos algunas décadas, pero que evidentemente pues, nos va descubriendo nuevas dimensiones a medida que la tecnología se va desarrollando, ¿no? Hablábamos hace un momento de la inteligencia artificial, hemos hablado de la robótica, bueno, veremos ahora, por ejemplo, qué pasa con el metaverso, ¿no?, ese mundo digital paralelo pues, que parece que ya está llamando a nuestras puertas y que a lo mejor en muchos casos se convierte en los nuevos espacios de trabajo del futuro. Ya veremos qué es lo que sucede. De fet, seria possible que aquesta entrevista no li fes jo, sinó que li fes un personatge animat a partir de la introducció de dades en aquest personatge i que a partir d'aquí es pugui generar una conversa. Això ja és real, ¿no? Claro, podría ser así y podría ser que yo mismo pues, trajera aquí a mi avatar y los dos avatares se entrevistaran el uno al otro, ¿no? La qual cosa seria molt més avorrit, però no deixaria de ser també real. Sí, sí. Quina capacitació, senyor García, demandarà el nou treballador en aquesta nova realitat que s'acosta? Com hauran de ser els nous treballadors? Sense formació no hi haurà futur? Será muy difícil. O sea, hablamos al principio de que es posible que estemos yendo hacia una mayor polarización del mercado de trabajo. Es posible que haya todavía, o que en el futuro veamos a muchas personas realizando trabajos para los que se requiere poca cualificación. Ninguna cualificación es muy difícil, ¿no?, pero poca cualificación sí. Y probablemente serán trabajos que los harán humanos, porque a lo mejor será más barato que los hagan humanos que los hagan robots. Y esto lo vamos a tener por un lado. Pero por el otro extremo, en el otro extremo del mercado de trabajo, lo que vamos a encontrar va a ser que esos trabajos del futuro lo que van a requerir va a ser una cualificación cada vez mayor y sobre todo una recualificación constante, que va a tener que ver mucho con la evolución de las tecnologías, con la evolución de los modelos de trabajo que van a adoptar las organizaciones. En paralelo a lo que sería esta formación continua en el ámbito más, si quieres, tecnológico, más de las herramientas, lo que también está claro que el mundo laboral del futuro lo que va a requerir es que los trabajadores sean más adaptables, tengan esta orientación al aprendizaje continuo, ¿no?, que a veces pues, no vemos hoy en día. Vamos a necesitar personas pues eso, ¿no?, con capacidad analítica para interpretar todos estos datos en este mundo más cuantificado en el que estamos. También personas con pensamiento crítico, yo creo que esto es muy, muy importante, ¿no?, personas pues, que sean capaces de cuestionarse un poco el statu quo,
tiempo y a veces incluso cuestionarse pues, esas recomendaciones que les puedan hacer los algoritmos de esas soluciones de inteligencia artificial que van a usar cada vez más. Y luego personas creativas. Nos vamos a enfrentar, y ya lo estamos viendo, cada vez con más frecuencia nos enfrentamos a problemas a los que no nos hemos enfrentado nunca. Y la única forma de resolverlos es con una cualidad intrínsecament humana com és la creativitat. Sé que a vostè li preocupa molt el tema de l'atur juvenil, juvenil al nostre país. Sí. Gent especialment formada, ho hem vist al llarg del programa també, que ha de marxar fora, que ha de buscar oportunitats a fora i que moltes vegades ho fa per sous de 1.000 euros. Aquest és un problema i alhora també és una observació del futur amb una certa preocupació. Totalmente. Tenemos que pensar, yo creo que esto es fundamental, tenemos que pensar siempre que los jóvenes son el capital humano del futuro. Y si no lo cuidamos, pues el capital humano del futuro será el que será y puede ser un problema muy grande. Lo que hemos visto hasta ahora es cuando observamos el trabajo de los jóvenes, tenemos las tasas de desempleo juvenil mayores de Europa, tenemos unas tasas de sobrecualificación tremendas, personas que tienen titulación pero luego acaban realizando trabajos para los que no son necesarias esas titulaciones, tenemos grandes niveles de subempleo, jóvenes que trabajan menos horas de las que les gustaría, y todo eso necesitamos solucionarlo porque lo que está en juego es el capital humano del futuro de nuestro país. Doncs moltíssimes gràcies, senyor Santiago García, per aquesta conversa. Ha estat un plaer, d'alguna manera, perfilar alguns apunts de cara al futur. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Igualmente, gràcies. Clara, aquí ho deixem, una conversa interessant que ens aboca de manera clara cap al futur, amb alguns conceptes, jo crec que molt clars.